Hola compis, hoy os traigo el mapa mental, sobre todo con explicaciones, del tema la formación de las monarquías feudales en la Europa continental, el origen de los estados modernos, que correspondería con el tema 30 del temario de Geografía e Historia para las oposiciones de secundaria. Bueno, pues este tema, como ya sabemos siempre, pues tienen su introducción, tienen sus partes y unas conclusiones y hay una bibliografía. Pero bueno, yo como siempre me voy a centrar lo que es en el tema, ¿no? Y en la chicha, así que nada, ahí va que empiezo. Resumidamente, empiezo comentando que el siglo X se caracteriza por por recibir o tener el impacto de las segundas invasiones tras el fin del Imperio carolingio. La cuestión del imperio, el debate entre la teocracia y el cesaropapismo por el dominio de la cristiandad serán los temas centrales de esta época. La Alta Edad Media es un periodo de recuperación económica y demográfica, recordemos, tras la caída del Imperio Romano y de esa formación de monarquías que sustituyeron en todos los territorios. Tras los años convulsos que siguen a la caída del Imperio carolingio, en el año 843, se asientan en torno a la desembocadura del Sena los normandos. La restauración imperial vemos en el caso del Sacro Imperio Romano Germano, que tras la caída del Imperio carolingio en el 843, este se divide entre Lotario, Luis y Carlos en el Tratado de Verdún. Lotario retuvo el título imperial. En el 911 muere Luis el Niño. Los nobles alemanes se reúnen en Forchheim para elegir a un nuevo emperador. En el 919, Enrique I de Sajonia se hace con el trono que termina siendo un imperio. En el 962, el Papa Juan XII corona a Otón I como emperador, pero el papado se convertirá en uno más de los obispados imperiales cuando el papa preste vasallaje al emperador. En el 983, Otón III es coronado emperador por el papa Silvestre II. La concepción del imperio como una monarquía universal se formula bajo Otón III, este rey. El emperador es el auténtico sucesor de Pedro, el defensor de la fe. El imperio se limita a 3 conjuntos políticos: Germania, Italia y las regiones lotaringias. Ya en el siglo XI y XII tiene lugar la querella de las investiduras y la reforma gregoriana. En el siglo XI, durante el tiempo de los otones, el imperio nombraba cargos laicos en el papado. Esto se ve como una intromisión y Gregorio VI intentó la reforma de la Iglesia. El primer enfrentamiento abierto entre el papado y el imperio fue la querella de las investiduras, que tuvo lugar entre el 1024 y 1122, en 100 años. El emperador ha de ser coronado por el papa y además se considera el legítimo sucesor de Pedro, lo que se conoce como cesaropapismo, que es como que se autoproclamaban emperadores de los romanos y usaran apelativos que recuerdan a las figuras que son descendientes de los antiguos emperadores romanos, además de proclamarse hijo adoptivo de Dios para gobernar en la tierra con su poder directo. Ahí es nada. Con Enrique III será el culmen del cesaropapismo, pues obligó al Papa Gregorio VI a convocar el Concilio de Pavía y el Sínodo de Sutri para iniciar la reforma de costumbres eclesiásticas, y fue donde se condenó la simonía y el matrimonio sacerdotal. Tras la muerte de Enrique III, surge en Roma un movimiento tendente a liberar al papado del sometimiento al imperio. Para ello se unificará la liturgia y los ritos de la Iglesia. Con todas las iglesias nacionales quedan sometidas a la autoridad del Papa. Se suprime la investidura laica, la Iglesia nombrará a sus obispos y tendrá inmunidad jurídica e inviolabilidad para sus bienes y personas. Además, intentarán dignificar la moral de los clérigos, condenando la simonía, como ya he comentado antes, el nicolaísmo, imponiendo el celibato. La pugna entre el regnum y el sacerdocium surge sobre todo entre Gregorio VII y Enrique IV, en el que en 1076 se reúne el Sínodo de Worms y el emperador y los príncipes alemanes deponen a Gregorio VII. Por su parte, este excomulga a Enrique IV. El emperador se encuentra con una rebelión nobiliaria al verse libres de su vasallaje por haber sido excomulgado, por lo tanto, derrotado y absuelto en Canosa en 1077.
Los papas que elige la Iglesia y los que nombra el emperador se suceden, pero un montón de ellos, a los que se les conoce también como antipapas, los que elige el emperador, pero en 1122 se alcanza un equilibrio firmando el Concordato de Worms, que pone fin a la querella de investiduras. Establece la distinción entre investidura temporal, de los bienes seculares, y la canónica, de las dignidades eclesiásticas. Y ahora pasamos al apartado del Imperium Mundi, a partir del siglo XII. Cuando Enrique V muere, ya estamos en el 1125, no deja descendientes. El trono pasaría a manos de Lotario, duque de Sajonia, por decisión del papado y apoyados por la casa de Baviera, los güelfos. Y se inició una lucha contra los nobles que apoyaban a Federico de Suabia, de la casa de los Hohenstaufen. Ole mi alemán, Los gibelinos, ¿no? Este es el bando gibelino. Se inicia un periodo de anarquía que no terminará hasta que suba al trono imperial Federico I Barbarroja. Este seguiría nombrando obispos y papas como en los tiempos de los otones. En 1159 se produjo el cisma entre el papa elegido por la Iglesia, Alejandro III, y el impuesto por el emperador Víctor IV. El fracaso militar de Federico I Barbarroja hizo olvidar su concepto de imperio, que se fundamenta en el derecho romano, y su teoría del dominium mundi es una nueva concepción del imperio. Los reyes cristianos debían vasallaje al emperador, ya que eran reyes de las provincias del imperio. Y ahora pasamos al siguiente apartado, que es pues esta época en Francia, ¿no? El origen de los capetos, ¿no? Los capetos aquí empezamos ahora. Que me lío yo sola. El origen de la monarquía en Francia se encuentra en la familia de los capetos y en la isla de Francia. Los capetos antes eran los árbitros entre los nobles franceses y porque la auténtica casa dominante de Francia era la de Toulouse. Hugo Capeto refuerza su autoridad real asociando el trono de Francia a su hijo Roberto II. El poder de los Capetos fue aumentando y cuando Felipe II Augusto llegó al poder ya tenía todo lo necesario para imponerse en toda Francia. Y ahora pasamos a Inglaterra. Primero tenemos la invasión normanda. En el año 66 muere el rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, sin descendencia. Dos aspirantes pugnan por el trono. Guillermo tiene un ejército más poderoso y conquista el trono a la fuerza. Enrique I, entre 1100 y 1136, inició su reinado concediendo una carta de libertades, lo que implicaba una limitación del poder real. ¿Vale? Estoy haciendo un resumen así como muy, muy bestia, y he pasado de directamente pues, prácticamente en 100 años, he pasado de Guillermo II de Normandía hasta directamente a Enrique I, sin comentar un poco pues la batalla de Hastings y demás. Pero bueno, esto es un poco resumido todo, ¿vale? Lo explico aquí porque voy un poco a toda leche. Vale, tras la muerte de Enrique I, estalló una guerra civil por la sucesión al trono entre Esteban de Blois, que ejercerá de rey, y Matilde, la hija de Enrique I, emparentada con la casa Plantagenet. Aquí ya tenemos la casa Plantagenet apareciendo. Y ahora llegamos a lo que es el Imperio Angevino. La herencia que recibe Enrique II es un auténtico imperio. Inglaterra, Normandía, el condado de Anjou, que es angevino, y el condado de Bretaña. Enrique II fue el auténtico arquitecto del Estado inglés. Desarrolla la figura de los sheriff, que imparten justicia en nombre del rey según la common law. De hecho, uno de los motivos de esta creación prácticamente importante fue su matrimonio también con Leonor de Aquitania, con la que tuvo a Ricardo Corazón de León y a Juan Sin Tierra, que dará un poquito por saco aquí en estos momentos, un poco más adelante, pero bueno, ahí está. Y bueno, el papel de Leonor de Aquitania fue muy importante en su época, no solamente ya de cara a Inglaterra, sino posteriormente lo que es para mantener todo ese imperio angevino que comentábamos. Ahora pasamos al siglo XIII, que es ya donde se crean los estados nacionales. Durante el siglo XIII, todas las monarquías del mundo cristiano intentan recuperar el poder perdido, ¿no? En un último intento del imperio, y aquí estoy hablando de el Sacro Imperio Romano Germánico, pues el último intento de crear ese gran imperio fue en 1190, cuando sube al trono imperial Enrique VI, y se encuentra unas condiciones favorables para reclamar el dominium mundi que estábamos comentando antes con Barbarroja.
Una monarquía universal de tipo feudal, sobre todo los reyes cristianos. Inocencio III es un firme partidario de la teocracia pontificia y de la superioridad del sacerdocium sobre el regnum. El Papa Gregorio IX excomulga a Federico II y apoya la independencia de los estados italianos. La idea de monarquía universal del emperador se desmorona. Tras su muerte, en Alemania se disputan el trono Conrado IV y Guillermo de Holanda, pero en la guerra mueren ambos emperadores y se abre un gran interregno en el que incluso llegó a ser, a haber como pretendientes, aparte de Carlos d'Anjou, Alfonso X el Sabio. Lo que pasa que por allí aportó poco, tampoco es que le pusiera como mucho empeño para, para poder ser elegido, que era pretendiente porque estaba emparentado con una de la casa de los electores del imperio. Entonces, bueno, total, que al final los electores eligen en 1279 a Rodolfo I de Habsburgo. Aquí tenemos esta familia que era pequeñita, que tenía sus territorios, me parece que en el norte de Alemania, y de repente, bueno, pues se hicieron amigos en su día de la familia de Federico Barbarroja, y a partir de ahí, no, Barbarroja no, de Federico II, caramba, que ya me lío yo con los Federicos, se hicieron coleguillas de Federico II y bueno, pues poco a poco empezaron a tener muchos territorios, con lo cual muchas riquezas, y pudieron convertirse en pretendientes al trono. Y efectivamente, Rodolfo I de Habsburgo reconocerá al final la superioridad del papado sobre el imperio, aquí gran punto importante, y lo cual dará ya por finalizada la batalla esta, la querella de las investiduras, definitivamente, porque aunque el trono imperial es elegido, con la práctica y con el futuro, pues se irá haciendo hereditaria. Pues recordemos ya a los Habsburgo, que incluso reinaron en España, ¿no? Ahora pasamos a Francia con los grandes capetos. Antes vimos los primeros capetos, pues ahora vamos a ver a los grandes capetos. Estos, una vez que se consolidó la monarquía con esta dinastía, sus progresos y su influencia política fueron creciendo. En el siglo XIII aprovecharán las posibilidades del sistema feudal para hacer una monarquía centralizada que abarcara todo el territorio y desarrollarán una auténtica administración para el reino. Crearon instituciones para la administración las súper importantes. Algunas de ellas fueron el hotel, la curia regia, el parlamento, la cámara de cuentas y el consejo del rey. En Inglaterra y el parlamentarismo, este ya es el último punto del tema, y ya vemos lo que pasó en Inglaterra en esta época. En los últimos años del siglo XII ocupa el trono de Inglaterra Ricardo Corazón de León, le comentaba antes, hijo de Leonor de Aquitania. En 1199 sube al trono Juan sin tierra. ¿Por qué? Porque había usurpado el trono a su hermano Ricardo durante un cautiverio, pues eso, que estaba cautivo, jolín, que me lío, cuando venía de regreso de una de las cruzadas. Y bueno, pues aprovechó este cautiverio para usurparle el trono. Y al final, pues lo único que pasó es que los nobles ingleses se rebelaron y le obligaron a firmar en 1215 la Carta Magna. La Carta Magna se cimenta en dos ideas: la supremacía de la ley sobre la voluntad del monarca, ojo, cuidado, y la garantía de la libertad individual. Aquí estamos sentando las bases del parlamentarismo inglés. Enrique III, ya pasamos a este rey, se sometió a la tutela de una comisión de 24 miembros. Esta comisión impuso al rey las provisiones de Oxford, según las cuales los altos funcionarios serían nombrados con el consentimiento del Parlamento. Se reunirían 3 veces al año y se creaba un consejo financiero de 24 miembros. También habría control ministerial de 15 y una comisión permanente de 12, naciendo así lo que comentaba el Parlamento. Así que, aunque los reyes ingleses quisieran ser absolutos o autoritarios, pues en verdad ya quedaba implementado para siempre un poquito de correa corta, ¿no? Para que no se les desmandaran sus ansias de poder. Así que, bueno, pues esto es todo. ¡Chao!